Bernardo, muchísimas gracias y ahora cambiamos de tema porque, claro, la noticia del fin de semana, parte espectáculos, parte policial. A primera hora del día sábado nos enterábamos de la muerte de Natalia Haidt. ¿En dónde? En un salón de fiestas. ¿En qué circunstancias son las que ahora se investigan? Todo lo que ocurrió en las últimas horas con respecto a esta muerte en el siguiente informe. No hay palabras para describir este momento de terror que estoy pasando, sufriendo acá dentro de mi casa con la ausencia de mi hermana. Como yo me la paso en la noche, conozco mucha gente de noche, trabajo de noche, entre la radio, más las conducciones y locuciones de noche, veo muchas cosas. Caí en un pozo muy grande y lamentablemente conocí a una persona que me introdujo en el mundo de la cocaína. Yo siempre digo lo que es la frase de Diego, no haberla conocido, es muy difícil. Así apareció Natalia Haidt. Tanto el hermano Ulises como la familia de que ella fue víctima de un delito. Por un lado se estudia el ambiente, el entorno para ver algún elemento. No consumía estupefacientes. Yo lo que pedía era que la internaran, que la internasen. Porque vos no podés responsabilizar a un adicto porque sabés que esa persona está enferma. Hasta que después empecé a mal acostumbrarme a que las angustias las anestesiaba. Las tapabas con eso. Hizo una anestesia. Sí. Me las anestesiaba. Pero que no te resuelve la angustia, solo la tapa. Porque estaba ya los 3 días de macada, ruinas, me ha ido la vida, todo. Me costó mucho. Cuando Adrián muere me doy cuenta que quedo yo sola para mi hijo Valentino. Me hace un crack. No de crack, hablando de drogas. Pero me hace un crack la cabeza y dije, yo a mí no me puede pasar nada. La pericia no dice nada de que no hubo ningún homicidio ni nada. La pericia lo que arroja la preliminar... que no hubo violencia. Esa dice sí, la falla multiorgánica que no saben de qué. No lo puedo creer, no caigo y voy a ir hasta las últimas consecuencias para saber qué es lo que pasó en esa noche fatal ahí en La Niata. El fiscal había pedido el secuestro de las cámaras del circuito cerrado de televisión del lugar donde ocurrió el evento que terminó con la muerte de Natalia Haidt. En estos momentos están mirando todas las imágenes porque nos llegó un dato de la fiscalía que no les cierran las declaraciones que hicieron las 5 personas que estaban allí. ¿Cómo puede ser que hay personas que hablan de drogas, una que no? El testigo Gaspar dice que Natalia no llevó la droga, por lo tanto ya hay un suministro de estupefacientes, ya estamos hablando de otro delito. Confío, quiero confiar en la justicia. Conocimiento de parte de Robertito de Natalia Haidt, que vamos a tener más adelante para también entender la personalidad de quien ha fallecido, provocando una inmensa sorpresa. Pero el tema empieza siendo policial, con muchas preguntas que entre nosotros se lo puede responder Pablo Kaplan. ¿Fue con su propia cocaína, víctima de su adicción y por eso murió? ¿Le suministraron la cocaína a una persona que estaba muy comprometida en ese sentido? ¿Qué pasa con las otras personas que estaban en ese lugar? Que la mataron. No hay nada. Puede surgir, y no lo sabemos, pero cuando una investigación en principio está así, es muy difícil que cambie, salvo un hecho netamente sorpresivo. ¿Qué es lo que queda? Lo que pasó concretamente, determinar qué fue lo que ocurrió. Si fue la cocaína, si hubo otro elemento, si fue por multitóxicos. Lo concreto, lo que dice el primer informe de la autopsia: insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón secundaria a una falla multiorgánica. ¿Qué lo provocó? Tenía algún problema anterior, de hecho el forense informa algunos daños cardíacos que presentaba Natalia Haidt. El tema, lo que se va a analizar, es el comportamiento de las otras 5 personas. 3 se fueron, después se presentaron,
12 quedaron en el lugar. Y lo que acaba de decir Víctor Hugo es lo que se... ...15 años de prisión. Si es gratuito, va de 3 a 12, es delito. Pero hay que probarlo, Ese va a ser el punto. ¿Cómo se puede probar? Con testimonios, contradicciones de testimonios, análisis de las comunicaciones, todo lo que está haciendo ahora la justicia. Las 12 cámaras de seguridad, porque pasó mucho tiempo desde que se produjo la muerte, de acuerdo a la data aproximada de muerte, y el momento en el que llaman. Pero además porque hay un comportamiento nervioso y errático de las personas que estaban en el lugar y que se ven las cámaras. En un momento u otro empiezan a entrar, a salir, pasan 25 minutos hasta que llaman a 911. Eso es lo que se está investigando. ¿Se va a poder probar algo? Bueno, hay que ser pacientes y esperar el avance de la causa y de los datos que van llegando a la Fiscalía. La versión o la hipótesis del homicidio, de acuerdo a lo que hay en el expediente, hoy es un disparate, no hay nada. Robertito, el personaje en sí mismo es muy fuerte y por eso hace 3 días que se habla de esta muerte de Natasha Haidt. Sí, como la mayoría de la gente que la conoció durante muchos años la llamaba a Natasha Haidt como la dama de la noche. Una mujer que cuando llegó de España, porque ella fue muy famosa en España, ella lo que hizo allí fue un reality. Llega aquí a la Argentina y comienza su derrotero dentro de diferentes medios. Primero en la televisión, el famoso orgasmo que finge con Chiche Help, ¿no se acuerda? Y que le pregunta, ahí también se hizo aún más conocida, más adeptos, shows y demás. Después, bueno, ella abiertamente contaba que su profesión era la prostitución. Ella nunca lo negó, que conocía a mucha gente la noche, que había gente que iba y venía. Y en este último tiempo, gente que la conoce de cerca, la vio muy desencajada. Nosotros ayer, durante la tarde, hablamos con el hermano de Natasha Haidt, que tiene una versión muy diferente a lo que es el ex cuñado de Natasha Haidt, que es Mariano Jospe, el hermano del padre del chico Natasha. Yo vi la nota, me dio la impresión de que le cuesta muchísimo asumir lo que ha sucedido y entonces en la búsqueda de la explicación es que están pensando hasta en un homicidio, cosa que, como dijo Pablo, parecería muy difícil que se hubiera cometido de una manera intencional. Así es, y el hermano del papá de este chiquito, Mariano Jospe, el hermano de Mariano Jospe, que ya no vive, dijo claramente que esa propiedad, esa casa, es de ese chiquito Valentino. Tildó a Ulises Haidt de ocupa, que ellos le pasaban el dinero correspondiente y demás y demás. Ahora lo que está en juego, además de saber lo que sucedió con Natasha Haidt, según Ulises Haidt, es quién va a tener la custodia de ese chiquito. Pero Natasha no vivía allí. Natasha vivía allí con su hijo. Ahora que ya no está Natasha, que ya no está el padre de ese chico, la propiedad es de ese niño. Su padre, Adrián Jospe, la heredó a ese chiquito. Ahora vamos a ver quién tiene la custodia. Entonces tenemos un debate legal. Por supuesto, porque Mariano, el hermano del ex cuñado de Natasha, para hacerlo más sencillo, él va a reclamar esa casa, lo dijo claramente, o la va a vender o la va a alquilar, pero ese chico sin techo no se va a quedar. Entonces, cuando hablamos de Natasha Haidt, sí, hablamos de una mujer que, mire, yo la he entrevistado muchas veces, verborrágica, divertida en su momento, fuerte las declaraciones. Ella llegaba a un sitio y se plantaba y no había quien no la pudiese ver porque realmente llamaba la atención. Y bueno, en este último tiempo muchas personas cercanas a ellas, de hecho vino ayer una muy amiga, y se empezaron a alejar. ¿Vos la viste, Lili? Lo vi. Y usted seguramente también, Víctor Hugo. Una mujer que dice, yo del año 2017, Claudia, su amiga Claudia, no me acerqué más. Cecilia Oviedo, perdón. Yo la conocí a Natasha, aquella Natasha, cuando a la divertida. Cuando regresa a través de los medios, y la conocí bastante, cuando regresa a la Argentina. Sí. A ver, hasta ese discurso del negocio de la prostitución VIP, era una postura de su juego mediático. Totalmente. Más que nada.
Lo que pasa es que en los últimos años tiene una caída, un descenso y nadie la cuidó. Y por eso es que se distancia de esta amiga que ustedes entrevistaban ayer. Sí. Una nota ciertamente muy interesante, contando, esa persona se llama... Cecilia Oviedo. Sí, sí. Cecilia Oviedo, que hacía 2 años que había perdido el contacto. Quienes están en una situación de adictos reciben muchos consejos, mucha gente que se mete, entre comillas, en su vida y le dice tenés que parar, tenés que dejar. Y estas personas se molestan con esa persecución, con esos consejos, y ahí es cuando se rompen las amistades, y fue la sensación que tuve, Roberto, mientras miraba la nota de ayer. Es cierto, cuando le preguntamos, bueno, pero ¿por qué te alejaste? Ella se quebró al aire, porque ella veía que su amiga estaba mal, que estaba consumiendo demasiada droga, que ella le dice, según palabras de la señora Oviedo, al hermano, a Ulises, mira, tu hermana no está bien, hay que hacer algo. Y Natacha, como era una persona que ya sabemos adicta y demás, no quería tratarse, y en su entorno, según lo que dijo esta chica, no la apoyaban porque negaban esta situación, más el testimonio del ex cuñado, todo cierra como que ella no tenía mucha contención respecto a eso. Y lo dijo ayer su amiga, yo hasta el año 2017 llegué, hasta ahí pude, y ahí quedó. La gran pregunta es, ¿cuánto estaba en riesgo Natacha Haidt? Es decir, su vida estaba en manos de una familia que no aceptaba una adicción. Y por otro lado, sus amigos, la gente que la quería ayudar, termina alejándose de ella. Estamos con el doctor Daniel Silva, psiquiatra. Gracias por su tiempo, doctor. La pregunta que le hago es, ¿cómo se hacía para ayudar a esa mujer, teniendo en cuenta que la gente que lo había intentado tuvo que dar un paso al costado? Es muy complejo dar una respuesta a tu pregunta porque los adictos son complejos. No todos actúan de la misma manera. Hay algunos que ingresan por el camino de alguna religión, entonces entran en un estado de abstención de consumos, otros por tratamiento médico, otros son internados, otros van a hospital de día. Digamos, hay muchas formas de tratarlo, justamente porque es muy difícil tratarlo. Hay que buscar el tratamiento justo para cada persona. Lo normal sería que ellos pidan ayuda. Cuando piden ayuda, exacto, es que se puede intervenir, pero cuando uno ofrece ayuda, no escuchan. Si no hay conciencia digamos, de lo mórbido, de la enfermedad que se tiene, es inútil lo que se quiera proponer. Contaba ayer y escuchaba en el programa de Robertito, que fue muy interesante toda la tarde ayer en C5N, que ella iba a hacerse ahora un narcotest para comprobar ante la justicia que no estaba consumiendo drogas. Digo, como que había una voluntad de su parte. Ir a un lugar en el que proporcionaban droga gratuitamente, como parecería ser el caso, ¿es una especie de puerta al infierno? Y, digamos, es tentar al diablo, por decirlo de alguna manera, porque si se está en abstención de consumo y se va a un lugar donde se consume, vos fíjate que lo puedes hacer mucho más simple con los fumadores. La gente deja de fumar y trata al principio, por lo menos hasta que se consolida en su posición de no fumador, de no ir a lugares donde la gente fuma, porque hay una cierta imitación y un sentido de pertenencia en hacer lo mismo. Ella durante muchos años, recorrió la noche, muchos le aducen la droga a la noche, pero la droga está a la mañana, a la tarde y a la noche. Eso es real y lo conocemos todos, quienes andamos por allí haciendo notas y demás. La droga está. La negación también. Sí. Y en estos últimos años, al parecer, por lo que se desprendió la familia política de Natacha y de las amigas, nadie la contenía, a no ser que su hermano, que quizás no pudo con ella tampoco, porque si ella también no podía dejar de consumir y se buscaba droga por donde fuese, en el caso que fuera así. Claro, ¿cómo la controlás? Nosotros la vimos desencajada en las notas a Natacha Haidt. Estaba mal, escupió un periodista. Fue fuerte la última imagen de ella. Mirta Legrand no podía contenerse, le temblaban las manos. Entonces, uno percibía que algo no andaba bien y que no había contención del otro lado, me parece. Sí, o por lo menos la contención que se ofrecía no era aceptada. No sabemos si no había contención. También, claro. Digamos, muchas veces se da la contención y la gente no la acepta. Para el televidente quizás no lo conozca, Daniel Silva, un psiquiatra forense, quizás el más prestigioso, puede ser el 1 o el 2, depende del gusto de quienes siguen el trabajo de un psiquiatra forense. Para mí es el 1, pero bueno. Bueno, gracias. ¿Qué se hace en este tipo de casos? ¿Cómo se puede tratar, salimos de Natacha Haidt, a una persona que empieza en un descenso vertiginoso que tarde o temprano se va a pegar un palazo contra la pared y ni la familia puede hacer nada? ¿Qué es lo que se puede hacer? Es uno de los temas de más difícil tratamiento. Porque el adicto es adicto y va a ser siempre adicto,
y lo único que va a lograr el tratamiento es mantenerlo en abstención de consumo día a día. Es un trabajo cotidiano. Sí. El trabajo, además del trabajo formal que la persona tenga, su trabajo va a ser no consumir. Hay muchas técnicas para poderlo hacer, algunas son de mejor pronóstico que otras, pero es muy complejo, sobre todo, como decía Roberto, si estás en un ambiente donde hay un gran vértigo, donde podés estar a la noche, podés estar de día, salís, viajás, donde se juega fuerte. Donde se juega fuerte, sí. Es muy difícil Por empezar tiene que cambiar la vida. Y en ese coste, Claro. ¿en cuánto colaboran los medios de comunicación usando el personaje? Es decir, llevándolo de un lado a otro, porque siempre es un personaje vendedor, que trae rating. ¿Cómo actúa esto en una persona que está excitada por su problema, pero también por la exposición pública que tiene? En general, supongamos que aceptamos que es una adicta a la cocaína, supongamos que aceptemos esa hipótesis, la euforia y la expansividad que la misma cocaína produce frente a un medio que aprovecha esa euforia y la expone, la presenta en el primer plano y demás, actúa negativamente. Creo que de todas maneras, con todo el dolor que esto significa, una mujer joven, en la plenitud de la vida, decía Cecilia, su amiga ayer en la nota, que es una mamá estupenda, que suspendía totalmente el consumo en el momento que tenía que atender a su hija, que parece que era una amiga fiel de sus amigos y una persona polémica. De todas maneras, a mí me parece que es una gran advertencia para las personas que tienen este tipo de problemas. Es decir, el pedido de ayuda ante la muerte de una persona de 41 años que estaba en la flor de la vida, me parece que puede actuar dolorosamente, lo digo, en forma positiva para mucha gente que tenga ese problema. Sí, es muy cierto lo que vos decís. Y yo agregaría una cosita más. En general hay que evitar hacer juicios de valor moral sobre las enfermedades, que es muy común que se hagan juicios de valor moral sobre las enfermedades. Entonces, el juicio de valor negativo, de disvalor, es un drogón, es un adicto, es esto, es aquello, lejos de ayudar, perjudica. Y la sociedad es muy estigmatizante. Entonces, este es drogón, no tiene más solución. Doctor, igualmente hay gente que no se la ve de noche y que uno no puede comprender como CEOs de empresas, directores de multinacionales y gente de mucho poder que está sentado en su oficina y no le pasa absolutamente nada y de noche, sí, de noche a ver, su comida y su desayuno es la cocaína y están siempre inmóviles, como que no pasa nada. Sí, es muy común en muchos empresarios el consumo, pero una cosa es el consumo controlado y otra cosa es el descontrol. Un elemento de descontrol interesante a tener en cuenta es el consumo matutino. Es de muy mal pronóstico. No quedan dudas que esto no es solamente lo exclusivo del mundo del espectáculo, No, ni de esta mujer de la que estamos hablando, y justamente quienes sufren en este momento, quienes se llevan la peor parte de esta situación son los familiares, el hermano, los padres, los hijos de Natalia Haidt, y quienes, entiendo en este momento, piden ante todo un esclarecimiento, saber qué pasó y cómo se sucedieron los hechos. Por eso trabaja en este momento nuestro compañero Nicolás Munafosta en compañía del hermano de Natalia. Buen día. Buenas tardes, Nico. ¿Qué tal, Luli? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Obviamente, los que están detrás de todo esto es la familia, sobre todo Ulises, su hermano, ¿no? Que fue una persona que siempre estuvo al lado de Natalia, y obviamente lo que él viene reclamando en estos días es que se vaya a fondo, ¿no? La investigación, que se sepa qué pasó. Él deja en claro, cada vez que habla, que hay varias cosas que no le cierran de las declaraciones de los testigos que allí estuvieron, y también, sobre todo, el consumo de su hermana, porque él claramente lo que dice, ella sabía que no podía consumir, su médico se lo había dicho que si ella mezclaba iba a terminar muerte, y obviamente él no cree que su hermana haya atentado con su vida, pero obviamente mejor que lo hablemos con él. Ulises, gracias por el tiempo, por aguardarnos. Bueno, vos en estos días siempre fuiste claro con esas posturas, ¿no? Esas cosas de los testigos que para vos no te cierran, y también de que crees que tu hermana no atentaría contra su vida porque ella tenía muchas ganas de vivir. Exactamente, mi hermana, el próximo proyecto que tenía era ir a vivir a España con su hijo, me quería llevar a mí si yo no me sentía cómodo acá, así que tenía muchas ganas de vivir, por eso esto no me cierra, y está a la vista por las contradicciones en las declaraciones de los testigos, el proceder de esta gente de forma criminal,
Entonces por eso digo que para mí habría sido un homicidio. Obviamente que lo digo en potencial porque tengo que esperar las pruebas, las investigaciones, las pericias, los exámenes toxicológicos. Pero a simple vista, una persona coherente que lee las declaraciones de esta gente se da cuenta que es todo muy raro. Hablan con una liviandad de las drogas como si nosotros estamos hablando de ir al kiosco a comprar una gaseosa. Y hablan de una forma tan despectiva, tan machista contra la mujer, como si fuese un objeto. Entonces uno va sumando situaciones, más lo que tardaron para llamar a la policía, más la gente que se escapó. Entonces vas hilvanando y vas haciendo la historia y todo me conduce a un posible homicidio. Cuando hablaste con los fiscales, con la gente que está llevando la investigación adelante, ¿estás conforme cómo están trabajando? Digo, ¿cómo te recibieron? En ese punto, ¿cómo estás hoy? Estoy confiado en los fiscales. Yo estuve en persona hablando con ellos, me puse a disposición, vinieron a mi casa porque querían revisar la habitación de ella para descartar que no haya nada. La revisaron, no encontraron nada, por ende de acá no salió la droga. Y ahora queda esperar las pericias y yo le voy a poner un voto de confianza a la justicia, a los fiscales, en que van a esclarecer el tema. Los voy a apoyar, voy a confiar en ellos. Compañero, los escucha Ulises. Ulises, Pablo Caplan te saluda. Estaba escuchando con mucha atención, te he escuchado en estas últimas horas. Si no hubo un homicidio, recién estaba contando los detalles del expediente, hasta ahora no surge nada que indique que haya sido un homicidio, más allá de lo que estaba destacando con mucha claridad y con mucha certeza, las contradicciones, el paso del tiempo, el no pedir ayuda, si tu hermana no salió con drogas de la casa, también habría un delito. Más allá del homicidio, que te lo cuento, creo que estás en contacto con la investigación, también lo sabes, por ahora no hay nada que indique que es un homicidio, pero sí podría haber un delito muy grave que es la entrega, el suministro, la facilitación del lugar, ¿no? Sí, obviamente el suministro de estupefacientes porque hay una persona que hace cargo, que llevó la droga. Y después tenés un delito de abandono de persona, claro, que es el del propio dueño del lugar, cuando relata la situación de que mi hermana, cuando esta persona le quiere hablar, no le contesta, se queda quieta, se cae su cabeza con la boca abajo. Entonces está describiendo a alguien que se desvaneció, que está en un estado de inconsciencia, y cualquier persona normal llamaría una ambulancia, y esta persona se retiró del lugar, donde dice que para él mi hermana se durmió. Entonces... Sí. Eso es tremendo y todavía obviamente no hay nada de claridad si fue un homicidio o no, porque faltan investigar un montón de cosas, faltan que van a haber más declaraciones, esto recién arranca, no es de un día para otro, faltan las pericias, recién aparecieron las preliminares, se hicieron las pericias externas, faltan las internas, entonces paciencia. Yo miro los indicios y me lleva a este camino y me guío por lo que leo que dicen ellos y el proceder siniestro que tuvieron. Hubo personas que se escapó del lugar apenas pasó, no tuvieron empatía, no tuvieron humanidad, se escaparon como quien roba un banco y se va corriendo. Falleció, no vamos. Y se fueron corriendo 3 personas. Sí. Y uno se quedó porque era el dueño de la propiedad, si no, queda tranquilo que se rajaba también. Entonces... es muy fuerte todo, lo que tardaron en llamar a la policía, entre 20 y 40 minutos. Entonces, ¿qué hicieron en ese momento? ¿Qué hicieron con el cuerpo de mi hermana en ese tiempo? Si una persona fallece, cualquier persona normal, te doy un minuto si querés. Al minuto estás llamando a la ambulancia o a la policía, una de dos. Claramente. Entonces, a ver, es coherencia pura y... Sí. No sé qué más agregar porque está todo muy claro, muy claro. Ulises, ¿cómo te va? Roberto Funes te saluda. Ayer hablamos por teléfono. Sí. En el móvil. Sí. ¿Quién va a tener la custodia ahora de tu sobrino, de Valentino? Porque según tu concuñado, Mariano Yospe, vos sos un ocupa. Ex concuñado. Tu ex concuñado, lo habrás escuchado ayer, él te llamó de una manera
muy peyorativa. Dijo que vos eras un ocupa y Sí. que esa casa es de Valentino y que en definitiva ellos quieren llevarse al chico a vivir a Paraná, a tu sobrino, ¿no? A Valentino. Mirá, y que en realidad te estaban... cuento. Yo por eso te pregunto Te cuento. qué pasa ahora con Sí, tu sobrino. Simplemente eso. Te cuento. nada más. Sí, sí. La casa pertenece al nene, Sí. por lo cual siempre va a ser del nene. Yo vivo hace 7 años con el nene, por lo cual lo que me falta pedir es un papel que oficialice que yo voy a estar a cargo, o sea, todas sus tareas habituales me encargo yo. Entonces lo que me falta es un papel. Si él me quiere llamar ocupa, la verdad que le está errando, porque la dueña era la mamá, que es Natacha, y si yo fuese una ocupa, Natacha me hubiera expulsado de esta casa y yo estaría viviendo en otro lado, por lo cual el relato que él tiene le falta mucha coherencia, pobre, algún problema debe tener en la cabeza, ha perdido la tenencia de su propio hijo, entonces que primero se preocupe por el hijo antes de entrar acá, que pobre al nene en 7 años lo vio 2 veces, o sea, mi sobrino ni lo conoce, lo vio 2 veces, ni se acuerda de la cara. Entonces, la verdad que es un cara dura, es un sinvergüenza, y que Dios se encargue de él, y ya está. Pobre muchacho, pobre muchacho. Bueno, gracias por la respuesta, gracias. Ojalá, Ulises, No, que por tanto favor. tus sobrinos como vos encuentren un poco de paz, ¿no?, ante esta situación, y gracias, Nico Munafó, por traernos este Gracias. testimonio.